Hola a todos desde TV Joyas y Joyeros para el proyecto Denisova. Estamos aquí en Tenerife celebrando la inauguración de la segunda edición del proyecto Denisova, que se ha inaugurado en el MAIT, en el Museo de Artesanía Iberoamericana de Tenerife. Y estamos con una de las artistas participantes, Tatiana Hernández, que ahora nos va a contar por qué ha elegido la pieza que ha elegido y cómo la ha interpretado. Bueno, Tatiana, cuéntanos. Hola, primero hola, ¿qué tal? Nada, he escogido una pechera chimú de la etnia indígena chimú que habitaba entre los años 1000 y 1500 en el norte del Perú, y se trata pues de una pieza muy imponente que está realizada en oro puro, de unas dimensiones de 34 por 21, un pectoral espectacular, que lo utilizaban los líderes de las tribus, con la intención no de defenderse como podría interpretarse, sino con la intención de adornarse, de representar poderío. Ellos se adornaban mucho, ponían narigueras, orejeras, pulseras, y bueno, esta pechera la llevaba siempre el líder político. Y además este pectoral, aparte de estar hecho como con cuadraditos geométricos, todos iguales, además tiene algo grabado. ¿Qué es lo que tiene? Un pajarito grabado. Por eso en mi pieza yo pues no puse 25 pajaritos como está en la pieza original, puse uno solo. Se dice que la presencia de ese pájaro en la pieza original tiene una tradición de historias que se contaban de generación en generación, y también la manera en cómo pues los indígenas en su momento pues representaban la naturaleza que tenían alrededor. No tenían móviles ni nada, tenían la naturaleza, y eso es lo que veían, es lo que representaban. Precioso. La cultura chimú, también conocida como el Reino de Chimor, surge en la costa norte de Perú. El reino se desarrolló entre los años 1000 y 1470 de nuestra era. Su capital se encontraba en Chan. Los chimú fueron la cultura más grande y próspera del periodo intermedio tardío y el segundo mayor imperio en la historia de los Andes antiguos. Su arquitectura, su forma de gobernar y su arte influirían en los incas, que les conquistarían en 1470. Chan deriva del quinnam, idioma originario de la costa norcentral de Perú. Chan, que significa sol, fue la ciudad capital de la cultura chimú. Estaba formado por 9 ciudadelas o pequeñas ciudades amuralladas. Todo el conjunto fue la capital del reino Chimor. La ciudad era una gran metrópolis, la más grande que las Américas habían visto hasta ese momento. Hoy, muchos de los grandes complejos palaciegos de Chan, con sus muros de adobes decorados con altos relieves, aún persisten como testimonio de la grandeza de la ciudad. Chan está incluida por la UNESCO como Patrimonio de la Humanidad. Chan fue construida en la boca del río Moche, hacia el 1000 después de Cristo. La prosperidad inicial de los chimúes era debida en gran parte a sus habilidades en la agricultura, así como a sus construcciones de sistemas de irrigación extensiva usando canales, sus campañas militares exitosas y su política de pedir tributo aseguraron su llegada al poder dominante. En su punto álgido, la capital Chan cubría alrededor de 20 kilómetros cuadrados y tenía una población de más de 40.000 personas, lo que hacía de Chan la ciudad más grande de los Andes. La ciudad llegó a ser el centro de una vasta red de comercio y recaudación de impuestos, contando con más de 26.000 artesanos. El fundador del reino chimú fue Taikánamo, quien se pensaba que había nacido de un huevo de oro tras llegar desde el océano. Otro dirigente notable fue Huaquikraur, quien se expandió hasta los valles de Moche, Santa y Zaña. Eventualmente, los chimúes extendieron su territorio más al sur y en 1375, bajo el mando de Nanzim Pico, conquistaron a la cultura lambaíque, absorbiendo algunas de sus prácticas culturales e ideas artísticas. El Valle de la Leche también quedó bajo control chimú, y de este modo, en su esplendor, el reino chimú fue el más grande y el más próspero en Sudamérica durante el periodo intermedio tardío. En su mayor extensión, durante el reinado de Minchanzamán, en el 1400, el área de influencia chimú alcanzaba los 1.300 kilómetros a lo largo de la costa del norte del Perú. Mientras el imperio crecía,
surgieron otros centros administrativos como Farfán, Manchán, El Milagro, Quebrado Catuay y el sitio de la fortaleza de Paramonga, pero Chanchan era el centro supremo del mundo chimú. Esta dominación tocó a su fin con el ascenso de los incas, quienes, conducidos por Tupac Yupanqui, capturaron al 11º gobernante chimú conocido como Minchanzamán en el año 1470. Tras eso, el reino chimú se convirtió en un estado vasallo del imperio inca, que mantuvo preso permanentemente al rey chimú en Cuzco para asegurar el cumplimiento del nuevo orden. Los incas también asimilaron algunos aspectos de la cultura chimú, como la herencia de título de sus gobernadores, si bien no sus propiedades. La política de permitir a los gobernantes conquistados una cierta autonomía, la idea de tener agrupamientos de artistas extranjeros trabajando para el Estado y ciertas características del arte chimú que se conservaron. Los incas también mantenían registros de la cultura chimú y gracias a estos tenemos, si bien de manera escasa, información sobre sus reyes y sus principales dioses. Entre estos últimos encontramos al dios creador Ay-Apaec, el dios del mar Ni y quizás la deidad más importante del panteón chimú, la diosa lunar Si. En metalurgia y orfebrería fueron discípulos de la cultura lambayeque. Al conquistarlos, trasladaron a los joyeros y orfebres de esta cultura a su capital, Chanchan, para que les iniciaran en dicho arte. Posteriormente los incas harían algo similar, trasladando a Cuzco a los artesanos chimúes para que sirvieran al imperio. Los chimúes conocieron y desarrollaron importantes técnicas de orfebrería: la fundición, el vaciado a la cera perdida, el martillado, el plateado, el dorado, la soldadura. De los talleres chimúen salían una gran variedad de objetos metalúrgicos, destinados para fines ceremoniales, santuarios y utilitarios. Destacan las máscaras, vasos, pectorales, collares y objetos en miniatura. Las aves, al igual que otras representaciones animales, eran tomadas como formas simbólicas de poder y deidades. Los buitres y cóndores eran venerados por representar el tránsito hacia el mundo de los muertos. En otros casos, halcones, búhos, colibrís expresaban sabiduría, valor y agilidad en los actos rituales. Muy bonito. Entonces, Tatiana, una vez que ya nos has contado un poco sobre la historia de tu pieza de inspiración, cuéntanos cómo tú has decidido interpretarla. Bueno, mi versión lo tuve claro desde el primer momento. Esta es una pieza que utilizaba el líder, el hombre, y yo quise hacer una versión femenina de esa pieza, pensando en una mujer y una mujer del día de hoy, porque la idea es traerla a la actualidad. Efectivamente. Hice unos cambios, cambié las piezas que eran cuadradas, que son formas picos masculinos, y lo cambié por círculos. Es una pieza que está hecha en oro puro, por supuesto por temas de costes y todo, pues yo sustituí el oro por latón. Utilicé círculos hilvanados con hilo de plata para darle más ligereza a la pieza, y en cuanto a elementos naturales introduje una flor, bueno, 3 flores en realidad, y luego le coloqué el pajarito debajo, que en realidad tiene también su simbolismo, que es el colibrí. El colibrí para mí es un pájaro muy importante, pero también en su día para las culturas prehispánicas, para todas, el colibrí tiene un significado, bueno, supremo. Se decía que era el mensajero, el que llevaba los pensamientos y las conversaciones entre los dioses y la bonito. Gente. Sí, la verdad que a mí el colibrí siempre me resulta apasionante, sí. Pero descubrir también todas estas cosas es alucinante, y de hecho una de las cosas interesantes del proyecto, a través de la interpretación de piezas de la historia, no es solamente conocer la historia de civilizaciones que han vivido y que nos han dejado todas esas maravillosas obras, no solamente de joyería, sino también de arquitectura, cultura, tradición, el hecho de poder rescatar todas esas cosas maravillosas que otras personas han hecho antes y que han traído hasta aquí, ¿no? El otro día en la entrega de premios, precisamente Ximena dijo algo muy interesante: precioso. Todo lo que ha tenido que pasar para que estemos aquí. Sí. Es decir, hace 50.000 años unas personas decidieron hacer ese brazalete, que es el que hemos rescatado y es la inspiración para este proyecto, pero es cierto que tú te has inspirado en una pieza chimú. Hay que imaginarse a toda esta gente en su momento, en su tiempo, trabajando,
y haciendo todas esas cosas que hoy nos han quedado a nosotros y que de algún modo les volvemos a dar vida hablando de ellos, te conectamos con ellos. Conecta, ¿no? Te conecta con la civilización, con la época. Una de las cosas y de las responsabilidades que yo sentía cuando estaba pensando en interpretar la pieza era justamente, decía, ¿esta gente cómo sabía? ¿Cómo hacían para grabar? Sobre todo porque si te fijas en la pieza original tiene, bueno, una cantidad, no me acuerdo exactamente el número de pajaritos grabados y están todos iguales. Luego, la inventiva que tenían que hacer, no tenían cegueta, tenían que cortar el metal de alguna manera, tenían que aplanarlo, todas esas cosas que para nosotros ahora se sobreentienden y son súper fáciles de hacer porque tenemos la maquinaria correspondiente y las herramientas en su día en hacer una pechera. Bueno, pero es tan apasionante. Estamos hablando de que la cultura en la que tú te has inspirado, estamos hablando de que es el siglo 1000 aproximadamente. 1000 y 1400. También. Hay que pensar que el brazalete es hace 50.000 años, o sea que si nos parece un reto increíble hace, ¿verdad? Hace 1000 años que se pudieran hacer esas cosas, imagínate hace 50. Yo lo que nos gustaría saber también, Tatiana, es cómo aterrizas en la joyería. Eso fue una búsqueda, una coincidencia, una búsqueda de... Bueno, siempre en la vida estamos buscando cosas y bueno, un día aterricé por casualidad, como dices tú, en un curso de joyería y me volvió loca hasta ahora. Nunca pensé que algo me fuese a gustar tanto. Bueno, eso es lo que tiene la joyería y en general casi cualquier disciplina artística. Una vez que entras y experimentas y la descubres, te atrapa completamente. Quiero que me cuentes cuál fue tu experiencia con tu primera pieza. Bueno, me acuerdo perfectamente que fue un colgante que hice en un curso normal, en el curso este que te estoy diciendo. Decía, haz tu pieza, no sé cuántos. Y yo, bueno, hice un colgante con un lápiz lazuli redondo y como una chapa detrás. Eso es muy simple. Pero, claro, primero entre que lo piensas y luego lo llevas a cabo, tienes que aprender el proceso, te da miedo todo. Te da miedo hasta tocar el metal, te da miedo que la pieza se rompa, no sé. Luego cuando ya estaba lista, es como, wow, esto lo hice yo. Y luego te vienes un poco arriba, ¿no? Si ya hice eso, ahora ya más. Ahora y luego nos vamos animando y vamos siempre buscando, pues eso, ¿no? Los retos. Pues fantástico. Bueno, pues si queréis saber más historias, si queréis descubrir a todos y cada uno de los artistas que participan en esta segunda edición, tenemos la página web proyectodenisoba.com, tenemos nuestro Instagram, Proyecto Denisova, y por supuesto TV Joyas y Joyeros en YouTube. Pero, si la curiosidad os puede, además tenemos a todos los artistas de la primera edición, porque como estamos hablando de que estamos reinterpretando la historia, estamos contando la historia a través de las joyas, es fascinante todas las piezas que se han elegido, tanto en la primera como en la segunda, cómo volver a conectar con ese pasado y pensar que los artistas de hoy siguen creando maravillas. Así es que yo os invito a que no os perdáis absolutamente nada, que disfrutéis con el proyecto Denisova. Y yo no digo nada, pero va a haber más ediciones, así es que ir pensando piezas. Muchísimas gracias a todos y os invito a que vengáis a ver la exposición en el MAIT, en el Museo de Artesanía Iberoamericana de Tenerife. Vale la pena definitivamente. Invítalos tú también. Venir a verlo, los que tengáis la oportunidad de estar en Tenerife, es preciosa. Yo la verdad es que me quedé sorprendida cuando la vi porque no pensé que fuese a quedar como quedó. O sea, se ve súper profesional y hay una limpieza de piezas, a pesar de que son todas diferentes. Unas tienen un grado más de dificultad que otras, pero se ve el trabajo y el empeño que cada artista le puso y es lo precioso del proyecto y de la edición. Bueno, es que cada pieza es absolutamente mágica porque cada una de ellas está hecha además con técnicas muy distintas a las otras. ¿Yo qué puedo decir si estoy enamorada del proyecto Denisova? Pues solamente invitaros a que no os perdáis nada. Nos vemos. Adiós.